Ahora quisiera hablar de la arquitectura de software como proceso dentro del proceso de desarrollo de software. Debido a que la arquitectura de software es un tipo de diseño, se tiende a pensar de que la arquitectura de software solamente se debe trabajar en la fase de diseño. Pero realmente el diseño de arquitectura es un proceso que es transversal a todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Analicemos cómo es el involucramiento de la arquitectura y de los arquitectos dentro de cada una de las partes del desarrollo de software, empezando el modelamiento del ciclo de vida del software. El software en su ciclo de vida cumple las mismas fases que todo producto, es concebido o ideado, el software es analizado y diseñado, el software es construido y posteriormente se hace el lanzamiento del software, se utiliza, se le hace mantenimiento para al final llegar a un retiro del uso del software. Ese ciclo de vida del desarrollo de software está enmarcado dentro de los diferentes procesos de desarrollo, como las diferentes fases se definan. Empezamos por la fase de requerimientos, pero antes de esa fase de requerimientos se analiza el software desde la misma concepción. ¿Cuándo se concibe el software? ¿Cuándo sale la idea de hacer un nuevo software? Ese software se idea desde el momento en que llega la necesidad de un cliente a la parte comercial o a la parte que se encarga de establecer nuevos proyectos de desarrollo de software. Muchas veces en las organizaciones se puede cometer errores como que el equipo comercial se va a hacer ventas o se va a hacer negocios sin tener un conocimiento técnico, o se empiezan a idear nuevos productos sin tener un análisis previo técnico de las cosas. Eso nos puede llevar a que se hagan promesas de cosas que son imposibles o que son realmente difíciles de lograr desde el punto de vista técnico. Entonces el involucramiento de la arquitectura de software, el involucramiento del rol del arquitecto de software dentro del ciclo de vida de desarrollo empieza desde la misma concepción del producto. ¿De qué manera? El arquitecto y el proceso de arquitectura deben obtener las diferentes necesidades en la ideación. ¿Para qué? Para poder hacer una visualización de lo que es el producto que se va a querer lograr y tratar de identificar cuáles son los riesgos que pueden materializarse en problemas al momento de implementar el producto de software y que puede llevar a una pobre calidad del mismo producto. Entonces, en esa primera fase de ideación, la recomendación es que cada vez que el equipo de ventas o que cada vez que ese equipo de ideación vaya a empezar a hacer un nuevo producto o vaya a empezar a hacer un nuevo negocio, debe irse con el acompañamiento de un miembro del equipo de arquitectura o un experto técnico. En esas organizaciones donde no hay equipos comerciales, sino que son organizaciones que hacen productos para ellos mismos, se traduce en que el arquitecto debe estar involucrado desde la misma visión del producto. Esto con el fin de tener una visión de arquitectura del producto y se haga un análisis inicial de esa arquitectura y se puedan identificar riesgos para empezar a mitigar a partir de las decisiones técnicas, y a partir de implementaciones de arquitectura se mitiguen elementos para que no se conviertan en problemas. Una vez ya tenemos determinada la factibilidad del producto software, se han identificado riesgos, se han mitigado dentro del proceso de desarrollo de software, se pasa a la fase de requisitos, que es la que comúnmente conocemos. Algunas de las organizaciones pueden que tengan inicialmente la fase de planeación, que es totalmente erróneo, pero que dentro de un proceso normalmente se hace, y es que inicialmente se empieza con la fase de planeación y después se pasa a requerimiento. Pero comúnmente deberíamos empezar con la fase de requerimientos. ¿Cómo se involucra la arquitectura dentro de esa fase? Yo creo que en la parte de requerimientos donde se produce el mayor involucramiento, el involucramiento más fuerte de los arquitectos, y los diferentes líderes técnicos también deben estar muy atentos, porque es donde se hace la mayor parte de identificación de riesgos. Aquí se tiene que venir con la idea de visión de arquitectura desde la concepción, desde la ideación, y empezar a identificar cuáles son los riesgos que vamos a tener desde el punto de vista de arquitectura, lo que se conocen como atributos de calidad, requerimientos no funcionales. No es un buen nombre para ese tipo de restricciones, pero se conoce o se llama comúnmente de esa manera. Nosotros lo vamos a llamar dentro de Arquisoft 90 atributos de calidad. Dentro de la fase de requerimientos es muy importante el involucramiento fuerte del equipo de arquitectura para poder conocer esas restricciones, esas necesidades del cliente y poder plasmarlas en una buena arquitectura para lograr esos atributos de calidad. En esa fase se debe hacer una identificación clara de la visión arquitectónica, identificar cuáles son los drivers y los sistemas y subsistemas más relevantes. Cuando identificamos todos esos requerimientos, tanto funcionales como requerimientos de atributos de calidad,
pasamos a la fase de planeación. ¿Qué se hace en la fase de planeación? El arquitecto es el que planea. Sí, realmente el arquitecto es el jefe de la obra. El arquitecto va a hacer planeación, pero desde la perspectiva técnica. ¿Por qué? Porque es quien va a guiar a los diferentes diseñadores y desarrolladores en su trabajo. Por eso debe estar completamente involucrado en la parte de planeación. ¿De qué manera? El arquitecto debe apoyar en la construcción de recursos, por ejemplo. Debe definir cuáles son los perfiles necesarios que se requieren para realizar el trabajo, para crear el software. Debe definir tecnologías. Con esto también debe conocer cuáles son las restricciones alrededor de esas tecnologías. Debe apoyar la consecución de licencias, mitigar riesgos, identificar riesgos que tienen que ver con la planeación y posiblemente riesgos que tengan o que se den en la parte de la implementación del producto de software. Cuando miramos la planeación como una definición de recursos, de una definición de tiempos para poder llevar a cabo el trabajo, el arquitecto de software y la arquitectura juega un papel muy importante para definir cuál es la dificultad que tienen cada uno de los requerimientos de un producto que se va a realizar. Por eso es que el arquitecto se involucra mucho en el tema de estimación. Si nosotros miramos los modelos iterativos e incrementales, como por ejemplo Agile Unified Process o como el mismo Rational Unified Process, todos los procesos basados en procesos unificados, en esto se dice que en las primeras iteraciones se deben atacar los elementos más riesgosos para el proyecto y para el producto, para atacar problemas de manera temprana. Entonces, el arquitecto aquí juega un papel importante porque es el que da la idea de cuáles son esos riesgos tecnológicos, cuáles son esas dificultades tecnológicas que van a tenerse a lo largo del producto para poder identificar cuáles deben atacarse en las primeras iteraciones o cuáles son las funcionalidades o características que se deben tener en las primeras iteraciones con el fin de no dejar que esos riesgos se hagan en iteraciones finales y que se conviertan en bolas de nieve y en problemas que después se van a tener para poder lograr incorporar funcionalidades críticas que eventualmente nos van a hacer cambiar la arquitectura. Entonces es muy relevante que un arquitecto se involucre en la parte de planeación. De hecho, si nosotros miramos el producto de software desde el punto de vista de gestión, vamos a tener tres grandes expertos que deben involucrarse para poder tener un buen éxito, una buena calidad del producto. O sea, deben estar hablando constantemente de estos expertos. El experto de negocio, que es el analista de negocio, un experto en la planeación, que es por lo general el gerente de proyecto o alguien que se encargue de la planeación, y un experto en tecnología, que por lo general es la persona encargada de la parte de arquitectura. Esa relación fuerte en esta tríada de expertos es lo que va a permitir que ese proyecto tenga éxito, porque cada uno de esos expertos desde su área debe apoyar las decisiones de los otros expertos, pero también debe ser lo suficientemente asertivo como para poder identificar los recursos críticos y los elementos que no deben ir en las iteraciones. Eso es lo que apoya al arquitecto de software. Debe apoyar al experto en negocio para determinar cuáles son las perspectivas de las diferentes características de la línea de negocio que pueden ser entregados en los diferentes releases. Entonces es muy importante tener esa tríada de expertos. Después de hacer esa planeación concienzuda, identificando riesgos tecnológicos, incorporándolos dentro de un cronograma, nos pasamos a la fase de diseño, donde es el núcleo del trabajo arquitectónico. Aquí es donde tomamos las decisiones de arquitectura, donde desarrollamos el documento, los diferentes artefactos que van a generarse desde la arquitectura de software como proceso. Los prototipos, las maquetas, las simulaciones necesarias que van a permitir entregarle a los diseñadores y a los desarrolladores una fuente de trabajo para que ellos continúen haciendo su trabajo, las guías necesarias para poder llegar a la implementación. Para poder hacer el diseño tenemos que tomar como insumo los diferentes requerimientos y de allí identificar las diferentes decisiones que van a plasmarse como parte de la arquitectura candidata. Por eso la arquitectura de software tiene su foco en el diseño de software, a pesar de que es una disciplina transversal. Después de que terminemos el diseño, se debe hacer un proceso de evaluación de arquitectura. No pasamos la arquitectura como tal a la parte de diseño detallado ni a la construcción. Debemos utilizar técnicas que nos permitan garantizar que la arquitectura de software está bien definida. Y aquí esas técnicas las abarcaremos en Arquisoft 90. Eso nos da pie para otros cursos
que en este proceso de evaluación se determinará la adecuabilidad de la arquitectura a los atributos de calidad para pasar a un proceso de transferencia de conocimiento. La esencia del arquitecto de software es poder entregar sus decisiones y que sean entregadas de manera clara y que sean vendidas a los diferentes stakeholders. Después de esa pequeña fase de transferencia, pasamos a la construcción. Y la gente puede pensar que los arquitectos no desarrollan, entonces, ¿cómo el arquitecto se va a involucrar en la parte de construcción? Realmente, el arquitecto es un mentor. Él hace la guianza de las decisiones de arquitectura, o sea, que hacia los desarrolladores, hacia los constructores, él debe entregar las decisiones claramente, deben ser entendidas y debe garantizar que las decisiones son implementadas en el código. Por eso debe hacer revisiones de pares o revisiones de adherencia de arquitectura. En esa fase de construcción el arquitecto es un mentor, es un guía, es un revisor y es un verificador de la arquitectura. Después pasamos a la fase de pruebas. ¿El arquitecto va a hacer pruebas? Realmente sí, las diseña, pero no necesariamente es el que las ejecuta. El arquitecto es el que da las guías para poder realizar un tipo de pruebas muy especiales dentro del desarrollo de software que se llaman las pruebas técnicas. Aquí se hace verificación y validación del software, pero no solamente lo hacemos desde la parte funcional, porque esos no son los únicos requisitos que se identifican, sino que también tenemos una serie de atributos de calidad que se deben verificar. Y en ese caso la arquitectura de software debe entregar los diferentes casos de prueba necesarios para poder hacer las pruebas técnicas y las diferentes herramientas que permitan validar y verificar el producto desde la perspectiva de atributos de calidad, seguridad, desempeño, escalabilidad, endurance. Entonces, en la fase de pruebas es muy necesario que el arquitecto y la arquitectura se vuelvan generadores de escenarios para garantizar la calidad del producto final. Ya después de todas estas fases de pruebas de construcción pasamos a la fase de transición, que es donde el producto se pone en producción. Entonces el arquitecto tiene que recibir feedback, la retroalimentación de todo el proceso de puesta en producción, estar monitoreando la implementación del producto final en un entorno y revisar si hay cambios en el entorno para que se vuelvan a hacer los análisis necesarios de la arquitectura para que se amolde a los diferentes cambios que sufrió el producto al momento de hacer la implementación.